Buenos días con todos. Eh, Me acabo de dar cuenta que me acaban de informar mis compañeros que estaba acá sin audio. Espero que sí me escuchen. Sí, me escuchan ahora. Disculpen esa pequeña confusión. Muy buenos días, feliz jueves, bienvenidos todos a un nuevo webinar con Meger. El webinar de hoy es prueba de tiempos GIS con el ingeniero Raidel Coa. Gracias por acompañarnos en esta nueva mañana. Les recuerdo que en pantalla ustedes pueden ver el manejo de la plataforma. A la izquierda las cámaras del staff de Meger, en el medio la presentación. A la derecha sus preguntas. Nos pueden enviar sus preguntas, dudas, comentarios durante la presentación y responderemos los mismos al final de la presentación. Pueden también ustedes solicitar sus demos. Les recuerdo que esta sesión será grabada y tanto el link para la grabación como el link para descargar su certificado se les enviará el día de mañana vía correo electrónico. Sin más, también les recomiendo que visiten nuestra página web csa.meger.com/webinars para enterarse de nuestra agenda de webinars y saber qué webinars vamos a tener próximamente. Con mucho gusto, me presento el día de hoy. Yo seré su coordinadora. Mi nombre es Daniela de Vacas y yo soy la especialista de marketing para Latinoamérica. Y en pantalla ustedes pueden ver también mi correo electrónico por cualquier solicitud que ustedes tengan. El día de hoy, uno de nuestros panelistas es Niklas Wetterstrand. Él es el director global de la industria de protección. Good morning, Niklas. How are you doing? It's a pleasure to have you here. Buenos dias. Good morning. It's a pleasure to be here, and I appreciate that everybody is here and listening to us today. So my name is Niklas Wetterstrand. I'm the Global Industry Director for the protection test equipment that we have within Meger. So it's not only relay protection, it's also circuit breaker, as we're going to talk about today, and also instrument transformers and primary injection test sets. I'm based in Meger, Sweden, so in Sweden, Stockholm, but I work in a global role, and I'm happy to support also the Latin American region. So I will be here in this seminar. Unfortunately, I don't understand so much Spanish, but I will stay for the question and answers in the end. Thank you so much. Thank you, Niklas. Niklas nos está diciendo que él es el director de la industria de protección, tanto de interruptores como de relés, y que está muy contento de estar aquí, y él nos va también a acompañar a la ronda de preguntas. Él maneja un rol global, sin embargo, está basado en Suecia. El día de hoy también nos acompaña Niels Wackelen. I'm sorry if I'm butchering your last name, Niels. Él es el dueño de productor de equipos de interruptores. Good morning, Niels. Thank you for joining us. How are you doing today? Good morning. Buenos dias. I'm fine. I'm doing fine. Thank you, everybody, for joining this webinar. It's a pleasure to be here. And a little bit about Niels Wackelen. And I've been employed by Programma. I started in 1984, so actually it's almost 39 years since I started, and I've been involved in circuit breaker testing all these years, developing new products and doing support, training, software engineering, lots of things. And since I think 10, 15 years, I've been on the product management department as product manager and now product owner for the circuit breaker testing equipment portfolio. So that's, about myself. I'm also based in Sweden, in the factory. Yeah. Thank you, Niels. Niels nos está diciendo que él empezó hace 39 años con Programma, antes de que Programma fuera Meger. Lleva mucho tiempo con la aplicación de interruptores y él ayuda a crear nuevos productos, entrenamientos. Él ayuda básicamente en todo en lo que tenga que ver con interruptores. Thank you, Niels, for being here. It's a pleasure. Muchas gracias. Gracias. Por último, pero no menos importante, les quiero
a presentar a nuestro disertador del día de hoy, Raidel Coa. Él es el líder del segmento de interruptores y transformadores. ¿Cómo estás, Raidel? Buenos días, gracias por estar aquí. Hola, buen día, Daniela. ¿Cómo estás? Espero se me escuche bien. Sí, se escucha bien. Saludos a tanto a Niklas como a Nils. Y nada, listo para empezar. Adelante. Bueno, en mi caso, no sé si hay la necesidad de presentarme, pero para los que no me conocen, los que se están integrando ahorita a este tipo de actividad, les comento que soy responsable de la parte de interruptor y transformador de instrumentos para todo lo que es la región de Latinoamérica, y también trabajo dando soporte en estos equipos y también otros equipos de otras líneas. Entonces la idea hoy es conversar un poco con ustedes sobre una prueba bien particular. Si bien es cierto que la prueba de tiempo es ampliamente aplicada en todos los interruptores de alta tensión, no solo los asociados a las subestaciones encapsuladas. Cuando hablamos de subestaciones encapsuladas, hay ciertos detalles que considerar, y parte de eso es preparar esta actividad para conversar un poco de esos detalles que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos para hoy como contenido? Una breve introducción al tema, porque es la importancia de este tipo de pruebas en subestaciones encapsuladas, subestaciones GIS. Hablar un poco de la prueba en específico, es decir, de las pruebas de tiempo. Muchas veces me pasa que visitamos a algún cliente y el concepto de tiempo no se tiene tan claro. Entonces, un poco esta parte es tratar de mostrarles qué es lo que indica la norma, dónde empiezan a medirse los tiempos, dónde dejan de contarse, en el caso del interruptor de potencia. Posteriormente tengo previsto que pasemos a la parte de subestaciones encapsuladas, revisar un poco lo que es una subestación encapsulada, cuáles son sus partes principales, el tipo, disposiciones que podemos conseguir. Seguidamente, hablar de la medición dual ground, que es la que aplicamos en todo caso para obtener los tiempos en este tipo de subestaciones, hablando de la tecnología que aplicamos en la industria y la necesidad de el seccionador de puesta a tierra aislado para ejecutar la medición. Posteriormente vamos a estar dando unos ejemplos de conexiones para ejecutar la prueba y finalmente unas conclusiones respecto a lo que vamos a estar hablando para finalmente atender las preguntas que tengan. Entonces, sin más, damos inicio a la parte introductoria. En este caso, recordarles que cuando hablamos de pruebas de tiempo en subestaciones encapsuladas, fundamentalmente aplicando la tecnología dual ground, decirles que si bien es cierto que tradicionalmente se han venido realizando pruebas de tiempo en subestaciones GIS de manera convencional, aquí el valor agregado es la parte de seguridad. Es decir, hay estándares internacionales que relacionan o que mencionan, mejor dicho, la necesidad, como lo muestro aquí denme un segundo, la necesidad de realizar las pruebas con los equipos no solo conectados a tierra, sino cortocircuitados. Es decir, incrementar la seguridad no solo del personal, sino del equipo de prueba que se va a utilizar. Entonces, en ese caso, esta sería la principal razón por la que haríamos las pruebas con dual ground, no solo en GIS, sino en otros equipos. Entonces, allí está resaltada la parte normativa. Como segundo ítem en cuanto a la introducción, recordarles cómo es la manera de que se miden los tiempos de manera convencional. ¿Qué es lo que podemos decir en este caso? Nosotros tenemos un interruptor de potencia que dentro de sus partes está un mecanismo de operación y están unos contactos principales. Entonces la idea es verificar cuando el contacto cambia de estatus, cuando cambia de posición, abierto o cerrado, y lo que normalmente se hace es, aquí llevado de manera muy, muy básica, sería verificar, vamos a resaltar aquí
verificar que el interruptor esté en posición cerrado y medir una resistencia de contacto. Entonces, con ese valor de resistencia de contacto, ya a través del instrumento sabríamos que está en posición cerrada. Pero el otro estatus sería cuando está abierto. Entonces, cuando está abierto, esa resistencia sería infinito. Entonces, vean que estos serían los estatus que nos interesa, tanto cerrado como abierto. Ahora bien, en esa transición de cerrado a abierto o de abierto a cerrado, el valor de resistencia va a cambiar. Va a cambiar. Entonces, en ese caso, lo que va a suceder es que se define un número en ohmios, de manera tal que cuando el equipo de medición verifique que la resistencia está por encima de ese valor, lo considera como abierto, y cuando está por debajo de ese valor, lo considera como cerrado. Entonces, ese valor típico son 10 ohmios. Y así también se toma un valor típico para la resistencia de precisión cuando aplique, pero esa es la manera como los equipos, no solo los nuestros, sino de la competencia, hacen la medición de manera convencional. Miden una resistencia, cuando esa resistencia está por encima o de un valor ya predefinido, que en el caso nuestro son 10 ohmios, entonces tendremos el estatus cerrado o abierto. Entonces, eso sería básicamente la manera en cómo se miden los tiempos. Siguiendo, un segundo aquí, ubicarme, ok. Siguiendo con la parte introductoria, con esta lámina lo que queremos mostrar es que si realizamos la prueba de tiempo a un interruptor X de manera convencional, vamos a tener uno de los extremos del interruptor conectado a tierra, y el otro extremo del interruptor no. Entonces, ambos extremos de la cámara irían en el instrumento de medición, pero aquí estaríamos expuestos, ¿verdad?, a acoples capacitivos que pudieran eventualmente, dependiendo de las magnitudes de las tensiones que se induzcan en este tipo de interruptores, podríamos tener daños no solo en el instrumento, sino también ocasionar un daño al personal de prueba. Entonces, esto sería la manera convencional de hacer la prueba. Ambos extremos del interruptor llegan a un canal del equipo y el equipo perfectamente puede detectar el cambio de posición de abierto o cerrado. Con la tecnología Dual Ground, en nuestro caso, denominada por las siglas DCM, de medición dinámica de capacitancia, esta es una patente nuestra. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, efectivamente, estando ambos extremos puestos a tierra, conectamos unos cables en los extremos del interruptor y con nuestro instrumento tenemos la capacidad de medir ese cambio de estatus de cerrado o abierto, incrementando significativamente, ya que tendremos toda esta área segura, incrementando significativamente las condiciones de seguridad y de trabajo en la instalación. Entonces, más adelante le daré detalle de cómo nosotros medimos, pero básicamente esto sería la manera de cómo se hacen las conexiones de manera convencional y de manera con Dual Ground. Otra cuestión que debemos tener en cuenta como introducción al tema es que cuando esta tecnología se aplica, no como el caso de la diapositiva anterior, que eran subestaciones aisladas en aire, sino a subestaciones encapsuladas, vamos a tener un desafío adicional, que es el siguiente. Vean, esto sería una subestación encapsulada, sistema de doble barra con un interruptor que va a tener una resistencia cuando esté en posición cerrada, y el bucle de tierra va a tener una resistencia. Así, aquí lo que queremos marcar básicamente es que cuando se vaya a detectar ese cambio de posición de cerrado a abierto, si vean que cuando el interruptor está abierto, entonces el instrumento de prueba que va a estar conectado en los extremos va a ver solo esta resistencia. Entonces esta resistencia sería cuando el interruptor esté abierto. Por tanto, cuando el interruptor esté en posición abierta, vería los 75 microohmios asociados a bucle de tierra. Y cuando se toca el contacto principal del interruptor, es decir, cuando entra el contacto de arco, que en la mayoría de las veces es un valor cercano a 2 miliohmios, entonces vería el paralelo de esta resistencia con la del contacto de arco y estaremos hablando de 72 microohmios. Entonces necesitaríamos un equipo que esté en capacidad
de detectar un cambio de posición o que cuando medimos resistencia vamos a estar hablando de una diferencia de 3 microohmios. Entonces, esto sería una complicación adicional que tendrían los equipos para detectar cuando está abierto, cuando está cerrado. Ahora bien, ya sabiendo los desafíos que tenemos con la parte de la medición de tiempo, vamos a entrar a revisar lo que son los conceptos básicos que nos indican los documentos normativos, y para ello vamos a hacer uso de la normativa IEC, especialmente del documento 6271-100, donde allí vamos a conseguir todos los tiempos, todas las definiciones de tiempo asociados al interruptor que podemos medir. Están resaltados en negrilla esos tiempos que podemos medir en campo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si estuviésemos en una prueba de aceptación en fábrica, perfectamente podemos medir tiempos de arco, tiempos de corte, es decir, tiempos que involucren corriente. Como hacemos las pruebas en campo, entonces ahí estamos hablando de tiempos de operación galvánica, es decir, estando el interruptor desenergizado, obtenemos unos tiempos. Y básicamente, ¿cuáles son esos tiempos que podemos medir en campo? Tiempo de apertura, tiempo de cierre, tiempo de apertura-cierre, o conocido como recierre, tiempo de cierre-apertura o tiempo de cortocircuito y tiempo de preinserción cuando tenemos resistores de preinserción. Básicamente, repito, tomando como referencia el documento normativo existente. Ahora bien, como ya les dije, lo que está resaltado en negrilla es lo que podemos medir en campo. Vamos a entrar un poco en detalle qué nos dice la norma en ese sentido. Aquí están las definiciones en detalle de cada medición de tiempo de apertura, cierre, apertura, preinserción. Pero, por lo menos a mí me va bien cuando lo explico con gráficas. Entonces, eso es lo que voy a intentar hacer ahora. Vamos con la prueba de tiempo de apertura. En el caso de la prueba de tiempo de apertura, tenemos la siguiente gráfica. Tenemos el interruptor en posición cerrado, el interruptor en posición abierto, y esto representaría la transición, es decir, el movimiento del contacto móvil de la posición cerrada a la posición de apertura. Entonces, sabiendo esto y viendo la gráfica, nos damos cuenta que hay varios tiempos: tiempo de apertura, tiempo de corte, tiempo de arco. Pero lo que en realidad nosotros podemos medir en campo es el tiempo de operación galvánica, que sería esto que tenemos aquí. Entonces, el tiempo de apertura, según la definición de la norma, sería desde el instante que enviamos el pulso al circuito de control, desde el instante que enviamos el pulso al circuito de control hasta el instante que se separan los contactos principales. Vean que no digo desde que se energiza la bobina, digo desde el instante que se envía el pulso. La bobina puede tardar más, puede tardar menos, pero el cronómetro empieza a contar desde el instante que enviamos el pulso hasta que se separan los contactos. De manera análoga, entonces, la prueba de apertura sería estando el interruptor en posición de abierto, la prueba de cierre, estando el interruptor en posición de apertura, el tiempo sería desde el momento que mandamos el pulso hasta el momento que se tocan los contactos. Y si tuviese resistencia de preinserción, sería ya considerando los contactos cuando se tocan, pero los contactos asociados a la resistencia de preinserción. De manera análoga, tenemos también las definiciones combinadas. Vean que tanto la prueba de tiempo de cierre como de apertura se inicia el conteo desde el momento que envío el pulso al circuito, bien sea de apertura o de cierre. Ahora, cuando hablamos de operaciones combinadas como apertura-cierre, aquí cambia un poquito el enfoque, ya que no empezaríamos a contar desde el momento que enviamos el pulso, sino desde el momento que se tocan o se abren los contactos. En el caso de recierre sería del momento que se abren los contactos hasta el momento que se cierran los contactos. Ya no estaríamos contando desde el momento, que enviamos el pulso, sino cuando cambia de posición los contactos. Igualmente, la prueba de cierre-apertura sería desde el instante, esto repito recordando cuestiones que se supone que ya ustedes manejan, pero no está de más
tocarlas aquí. Tiempo de cierre-apertura del momento que se tocan los contactos hasta el momento que se separan. Es decir, el tiempo que dura cerrado o que tarda cerrado un interruptor después de una maniobra de cierre-apertura. Ya habiendo repasado esto, podemos avanzar con la siguiente lámina, que sería recordarles a ustedes la parte de simultaneidad en los tiempos, o discordancia, no sé cómo lo llaman en su región, discrepancia. El documento normativo IS 6271-100 establece esas máximas discrepancias tanto a la apertura como al cierre, cuando tenemos una cámara por fase. Pero si tenemos más de una cámara por fase, también nos da información de los valores de máxima discrepancia, tanto al cierre como a la apertura, cuando tenemos 2, 3, 4 cámaras por fase. De igual manera, también nos da información de los valores de resistencia, de discrepancia máxima para resistencia de preinserción, según la cantidad de cámaras que tenemos. Y si eso lo llevamos, vean que está expresado en el ciclo, a 60 Hz, estaríamos hablando fundamentalmente de estos tiempos. Ya habiendo repasado los conceptos de tiempo que seguramente la mayoría de ustedes manejan, vamos a hablar un poco de lo que son las GIS, las subestaciones encapsuladas. Para ello vamos a apoyarnos en varias gráficas que les traje el día de hoy. Inicialmente, recordarles que existen dos tipos de GIS trifásicas y monofásicas. Entonces, cuando hablamos de una GIS trifásica, estamos hablando de un conjunto de elementos que están agrupados de una misma cápsula. Entonces podemos ver los distintos elementos, barra, tanto arriba como abajo. Podemos ver el interruptor, que sería nuestro elemento principal a evaluar, pero para ello el desafío que tenemos en las GIS va a ser el acceso a los extremos del interruptor. Para ello vamos a tener que hacer uso de los seccionadores de puesta a tierra, en este caso aislado. Entonces vean que existen otros elementos en las GIS como transformadores de corriente, de tensión, mecanismos de presión, etcétera, pero nosotros vamos a estar concentrados en este elemento, que es el seccionador de puesta a tierra, porque es el que nos va a permitir tener acceso a los extremos de la cámara, y de este otro elemento, seccionador de puesta a tierra. Vean que se repiten los mismos elementos de transformadores de tensión, transformadores de corriente. Aquí la diferencia fundamental es que en una misma cápsula están las tres fases, y en el caso de la monofásica tenemos las cápsulas separadas. Entonces, continuamos. Vamos a describir cada uno de esos elementos. Denme un segundo. Okay, vamos a describir cada uno de esos elementos, tomando como ejemplo una subestación encapsulada monofásica de un sistema doble barra que va de una conexión a cable. Ahora, en la parte izquierda tenemos el diagrama de la subestación, y la idea aquí es un poco describir cada uno de esos elementos. Entonces vamos a iniciar. Inicialmente tenemos el interruptor de potencia. El interruptor de potencia está ubicado en esta parte del diagrama de conexión. Otro elemento que vamos a conseguir van a ser los seccionadores, bien sea de puesta a tierra, que sería en este caso, seccionador que tiene en particular que puede abrir el circuito hacia la barra, pero también puede conectarse a tierra, y los elementos de conexión. Los elementos de conexión y el seccionador de puesta a tierra, tal como se indica en la gráfica. Aquí no hay que explicar mucho porque con los diagramas justamente uno se ubica. ¿Qué otros elementos tenemos? Tenemos el seccionador que nos conecta el interruptor a la otra barra, pero este seccionador no tiene puesta a tierra. Entonces no sería tanto el interés para las pruebas, pero sí para la preparación del interruptor, ya que tiene que estar abierto. Otro elemento que aparece sería el transformador de corriente. Transformador de corriente ubicado en la gráfica, en el diagrama. ¿Qué otro elemento vamos a tener?
vamos a tener seccionadores del otro extremo del interruptor y seccionadores de puesta a tierra. También ubicados en la gráfica. También, eventualmente, dependiendo de la tecnología, podemos tener seccionadores de puesta a tierra de rápida actuación. Y la salida de cables, como se muestra en el diagrama. También transformadores de tensión. En resumen, vamos a tener una serie de elementos, pero lo importante aquí va a ser verificar el acceso de los seccionadores de puesta a tierra para ver qué tan fácil o complejo es conectarnos en el interruptor. Entonces, resumiendo, tenemos un módulo donde vamos a conseguir la parte de control y protección, la parte del interruptor, que es lo que queremos medir, el acceso a los seccionadores de puesta a tierra, y también vamos a tener los otros transformadores de instrumentos que para efectos de la prueba no son de gran interés. ¿Qué otra cosa? Ya habiendo descrito las partes fundamentales de una GIS, esa configuración, lo que se conoce como layout, las disposiciones que tenga la GIS van a ser diferentes. Aquí solo traigo algunas. Para el sistema cuando tenemos sistema de doble barra, podemos verlo en el diagrama y podemos ver que en este caso tenemos nuestro interruptor, ¿verdad? Nuestro interruptor, pero aquí lo importante es el acceso a los seccionadores de puesta a tierra. A los seccionadores de puesta a tierra para ejecutar la medición. Otro tipo de configuración o disposición que podemos tener son acoples de barra, donde aquí podemos tener acceso tanto a seccionadores de ambos extremos porque lo tenemos para hacer nuestras conexiones de tiempo. Otra disposición de subestaciones encapsuladas son la de alimentador de línea, donde podemos ver un sistema de doble barra que alimenta una línea. En este caso, también aquí la idea es ubicar la conexión a tierra y ver si nos podemos conectar o no. Otra configuración similar es la de alimentador de transformador. Aquí lo que cambia básicamente es la salida, que sería en vez de una línea hacia un transformador. Entonces vean que tenemos distintas configuraciones, incluyendo la disposición de interruptor y medio, como pueden ver en la gráfica. Esta sería una disposición para interruptores, para esquema de interruptor y medio de una GIS monofásica. Entonces con esta parte lo que queríamos un poco era repasar esa parte conceptual de tiempos y de subestaciones encapsuladas para ya entrar en materia de cómo sería nuestra prueba. Para ello, vamos a necesitar hablar un poco de la tecnología que utilizamos en la empresa para hacer la medición. Cuando hablamos de dual ground es hacer la prueba con ambos extremos puestos a tierra, y tanto nosotros como otras empresas que también fabrican analizadores de interruptores tienen su propia tecnología para llevar a cabo la prueba. En nuestro caso, la tecnología dual ground, como ya mencioné, está basada en una tecnología llamada DCM, que básicamente lo que hace es ver al interruptor como un capacitor variable. Entonces, tomamos ventaja de la resonancia eléctrica, ya que vamos a buscar dos puntos de interés. Vamos a buscar una frecuencia a la cual el interruptor está en posición cerrada y otra frecuencia a la cual el interruptor está en posición abierta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Una vez que está el interruptor en posición cerrada con ambos extremos puestos a tierra para incrementar la seguridad, simplemente se sintoniza el instrumento de medición y en un par de segundos se ubica la frecuencia de resonancia del circuito. Y al ubicar la frecuencia de resonancia del circuito, básicamente lo que estamos haciendo es localizar la menor corriente, y al localizar la menor corriente ya tenemos la frecuencia de resonancia. Por lo tanto, esa frecuencia de resonancia se bloquea y ya sabemos que cuando se alcanza esa frecuencia, el interruptor está en posición cerrada. De manera similar, cuando se opera a la posición abierta, esto va a ocurrir a otra frecuencia. Por lo tanto,
también la podemos bloquear y ya tenemos la frecuencia asociada al cierre y la frecuencia asociada a la apertura. Entonces vean, al tener esas dos frecuencias ya el equipo está en capacidad de detectar cuando está cerrado y cuando está abierto. Resumo un poco lo que intenté decir. El equipo lo que hace es un barrido de frecuencia, estando en posición cerrado, ubica la corriente mínima, ya lo ubica la corriente mínima, sabe que esa corriente mínima ocurre cuando está en resonancia, por lo tanto, bloquea esa frecuencia y dice, para esta frecuencia él está cerrado. Y cuando le damos la posición abierto, ocurre a otra corriente y a otra frecuencia y ya sabemos el cambio de posición. Por lo tanto, con esto es que trabaja nuestro instrumento. Esa sería la aplicación. Ahora, esa tecnología la podemos aplicar tanto en interruptores de tanque muerto como de tanque vivo sin ningún inconveniente, porque aquí donde podemos observar los bucles, tanto del interruptor como de tierra, el de interruptor identificado como verde y el de tierra identificado como rojo, vemos que siempre el bucle de tierra va a ser mucho mayor que el del interruptor, por lo tanto los valores resistivos se pueden perfectamente identificar al momento de hacer la prueba. ¿Dónde tenemos la complicación? Con las GIS. Porque con las GIS el bucle de tierra, que es el rojo, es muy similar al bucle del interruptor, que es el verde. En ese caso, nosotros vamos a hacer uso de un accesorio que se conoce como ferrita. Entonces la ferrita nos va a ayudar a ejecutar las pruebas en la GIS, como ya les voy a indicar a continuación. Entonces vamos a explicar un poco qué es lo que sucede en una GIS. En esta lámina lo que pretendemos mostrarle es la importancia de tener acceso a un seccionador de puesta a tierra aislado. Entonces, cuando se tiene una subestación GIS, eventualmente se puede tener uno de los seccionadores, vea que este seccionador de la derecha se conecta directamente a la carcasa, que es el que tiene el extremo del interruptor, y este otro seccionador es un seccionador de puesta a tierra aislado. Ese seccionador de puesta a tierra aislado normalmente lleva una conexión externa que podemos identificar que es este puente que está aquí. Entonces, siempre que el puente esté cerrado, ¿verdad? Que esté en su lugar, la carcasa del seccionador de puesta a tierra aislado está conectada a tierra y estamos trabajando en una posición segura. Pero vean lo siguiente. El desafío aquí es tener acceso a este extremo del interruptor y este extremo del interruptor. Entonces vean, ¿cómo tenemos acceso a esos extremos? A través de la tierra. Con esta configuración es bastante complejo, de hecho no se puede tener acceso a los extremos de la cámara. Habría que quitar o retirar ese puente para poder discriminar que este punto sea este mismo y que el otro extremo de la cámara lo podría tener acceso a él conectándome aquí. Obviamente con ambos seccionadores en posición cerrada. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Al retirar ese puente estamos incrementando el riesgo de un accidente en la subestación. ¿Por qué? Porque por acoples capacitivos puede tener perfectamente tensiones inducidas en este extremo de la GIS y por lo tanto podemos tener un accidente, bien sea en el personal o en el instrumento de medición. Entonces vean que esto no sería la mejor vía, sin embargo, es una posibilidad para hacer la prueba de manera convencional. Entonces, ¿cuál es el aporte en este caso? En este caso, utilizamos la tecnología de CMI, que es la tecnología, como ya la expliqué anteriormente, detectar cambio de posición a través de frecuencia, pero en este caso permanecería conectado al puente y lo que haríamos adicionalmente sería colocar unas ferritas alrededor del puente, que sería algo similar a la foto que estoy mostrando. ¿Y qué va a hacer la ferrita? La ferrita tiene la particularidad que a elevada frecuencia se comporta como que el conductor fuese un circuito abierto, es decir, aísla esta parte
de la conexión de esta otra parte. Entonces ya podríamos directamente nosotros conectar nuestros cables de medición en estos puntos y tendríamos acceso directamente a los extremos de nuestro interruptor. Los extremos de nuestro interruptor. Entonces vamos a verlo un poco más claro en la siguiente lámina. Entonces al conectar la ferrita, la llevamos a nuestro dispositivo DCM. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Puedes confirmar? Parece que había pedido audio. ¿Se me escucha, Daniela? Sí, yo te escucho, sí, te escuchamos perfecto. Ok, perfecto, gracias. Entonces les comentaba, una vez que conectamos nuestro dispositivo DCM, la ferrita aísla toda esta parte superior, por lo tanto tenemos acceso a este extremo del interruptor y por este otro camino, tenemos acceso a este otro extremo del interruptor. Entonces ya resolvimos el problema y estamos en capacidad de detectar el cambio de posición del interruptor sin poner en riesgo ni el personal ni el instrumento de medición. Entonces básicamente eso sería lo que hace nuestro instrumento. Ya lo que quedaría sería recordarles que la ferrita bloquea la alta frecuencia, por lo tanto no permite señal. En este sentido es como si yo hubiese abierto ese circuito quitando el cable. Ese es el efecto que logra la ferrita. Como ejemplos de aplicación, en este caso, aquí tenemos una foto donde se ve un ejemplo de un sistema de puesta a tierra aislado al cual vamos a tener acceso. Vamos a mostrar unos ejemplos de aplicación un poco para aterrizar lo que estamos diciendo. En cuanto a los ejemplos de aplicación, lo primero que yo les recomiendo es ubicar en los planos los seccionadores de puesta a tierra aislado, que es el interés de nosotros para hacer las conexiones en los extremos de la cámara. Entonces, aquí tenemos, supongamos que queremos probar este interruptor. Lo que tenemos que buscar acceso es, debemos tener este interruptor abierto, este seccionador, quise decir, este seccionador cerrado y este seccionador cerrado. Entonces, vean, este debe estar abierto, este debe estar cerrado y este debe estar cerrado. Entonces, estos serían los extremos, vamos a decir, estos serían los puntos de interés para conectar las cámaras, los extremos del interruptor a través de los seccionadores de puesto a tierra. Pero vean lo interesante aquí, en el plano nos da información de que sí tengo un seccionador de puesta a tierra aislado y la manera de identificarlo es esta nomenclatura o este símbolo, mejor dicho. Este es el símbolo del seccionador de puesta a tierra aislado, así que el que necesitamos para hacer la prueba. Entonces, eso sería lo primero que yo recomendaría, que a nivel de plano busquemos que tengamos un seccionador de puesta a tierra aislado. Ojo, si no tenemos el seccionador de puesta a tierra aislado, también podemos hacer la medición, haciendo uso de las ferritas también. Ya les voy a mostrar a continuación. Entonces, una vez que identificamos a ese señor, este sería un ejemplo, sería una subestación trifásica, que la misma cápsula lleva las tres fases, pero vean que internamente se conectó no lo podemos ver, pero está un seccionador de puesta a tierra, donde aquí viene la fase C, la fase A, y la fase B y la fase A, y las tres se conectan a tierra a través de esta lámina, y visualmente lo podemos identificar. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Ya habiendo identificado nuestro seccionador de puesta a tierra, colocamos la ferrita. Y un ejemplo de conexión de la ferrita sería esta foto. Ven que colocamos la ferrita en este espacio, en este espacio y en este espacio, y ya aislamos este punto de este punto de este punto. Entonces es como que yo hubiese agarrado un elemento y corto, y como si hubiese cortado aquí esta lámina en cada lugar donde conecte la ferrita, es como que hubiese cortado eso, como si hubiese aislado el circuito.
Entonces, ya habiendo colocado la ferrita, podemos directamente colocar los cables de prueba. Entonces, este sería un ejemplo de conexión. Aquí tenemos conectado nuestro cable de prueba para la fase A, nuestro cable de prueba para la fase B, nuestro cable de prueba para la fase C. Y este sería el cable de prueba, el último, sería el cable de prueba para discriminar la posición de cada fase con respecto a la carcasa. Entonces ya estos cables van directamente al instrumento de medición y podemos hacer la prueba perfectamente. Aquí el desafío era ubicar el seccionador de puesta a tierra aislado, conectar la ferrita y ya automáticamente quedan aisladas las 3 fases y podemos hacer la medición. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos una subestación también trifásica, donde viene vamos a llamar fase A, fase B y fase C, y se conecta en este punto de tierra. Entonces, la manera convencional de hacer la prueba sería desconectar esos cables, esos conectores, desconectar estos conectores, desconectarlos para tener acceso a las fases A, B y C y a la tierra. Eso sería la manera convencional de hacerlo. Pero si queremos conectar nuestra tecnología dual ground, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. No quitamos esos cables, esos conectores, mejor dicho. No quitamos los conectores, lo dejamos allí por temas de seguridad y colocamos la ferrita. Entonces, ve, aquí tengo una ferrita, aquí tengo otra ferrita y aquí tengo otra ferrita que me aíslan cada fase de la conexión central. Y puedo directamente conectar mi cable de las distintas fases y hacer la prueba. Entonces vean que hay un ahorro de tiempo en cuanto a la ejecución y hay un incremento en cuanto a la seguridad personal significativo. Otro ejemplo de conexión sería esto. Esto sería subestaciones monofásicas. Entonces vean, vamos a ver este ejemplo. Aquí viene internamente un cable de tierra que está aislado por el seccionador, viene por aquí y aquí se conecta tierra a la carcasa. Entonces la manera de hacer la prueba sería conectar la ferrita alrededor de esa conexión a tierra y ya directamente tengo acceso a un extremo de la cámara por este extremo y el otro extremo de la cámara por este cable. ¿Ve? Entonces, no sé si lo logran ver aquí arriba. Viene el cable, se hace la conexión interna aquí a tierra y conectamos nuestra ferrita y ya aislamos los extremos de la cámara. Igualmente aquí, que te hace un poco más oscura la de la derecha, pero aquí se ve la ferrita conectada y aquí se ve el cable que va hacia una cámara, hacia un extremo de la cámara y el otro cable está aquí. Entonces vean que indistintamente sea la subestación monofásica o trifásica, podemos ejecutar la medición. Otro ejemplo, aquí tenemos la conexión, el jumper, y conectamos nuestra ferrita. Conectamos nuestra ferrita, ya automáticamente podemos conectar nuestros cables de prueba en este extremo y tenemos acceso directo a las cámaras, como se ve en la foto de la derecha. Como se ve en esta foto. Otro ejemplo de conexión sería este. Aquí tenemos la conexión, sistema puesto a tierra aislado, esta parte está aislada. Entonces conectamos nuestra ferrita y ya aislamos este punto de este punto. Y esta última, donde se ven también conexiones en una subestación trifásica, donde tengo la fase A, fase B y fase C. Entonces ya sería cuestión de conectar las ferritas aquí, aquí y aquí. Y ya tengo acceso directo en cada una de esas fases. Entonces vean que hay diversas conexiones que podemos hacer dependiendo fundamentalmente del diseño de la GIS. Un poco para ilustrarlos en los distintos ejemplos que nos podemos conseguir desde el punto de vista de diagrama circuital o de la subestación en sí. Aquí están unos ejemplos de conexión.
Supongamos que tenemos alimentadores de transformadores y tenemos un sistema de doble barra como el de la izquierda, donde tenemos un interruptor que no tiene seccionador hacia salida de transformador. Entonces, si quiero hacer la prueba, debo verificar que los seccionadores hacia las barras estén abiertos, y aquí está el símbolo de un sistema puesto a tierra aislado. Entonces, ya habiendo identificado el sistema de puesta a tierra aislado, ¿qué me interesa? Tener acceso, por ejemplo, a este punto del interruptor a través de esta conexión que se ve aquí en rojo, y el otro extremo del interruptor, estando este seccionador cerrado, sería aquí, que sería lo mismo que yo, como está en tierra, lo conectara en este extremo. Es decir, me conecto en los extremos de la ferrita y ya tengo acceso a las dos cámaras, a los dos extremos de la cámara, y puedo ejecutar mi medición. Si tenemos un sistema de doble barra, pero ya con interruptor, con seccionador hacia transformador, entonces lo que nos convendría es que estén cerrados estos dos seccionadores y nos conectamos aquí directamente en los extremos del sistema de puesta a tierra, que es lo mismo que yo hubiese conectado los cables, uno aquí y el otro aquí. Y ya tengo el acceso al interruptor y puedo medir sus tiempos. Otro ejemplo sería subestaciones también que alimentan transformadores, pero en este caso tenemos el seccionador de puesta a tierra en uno de los seccionadores que pone a tierra una de las barras, en este caso la barra asociada como B. Para ello, debemos tener abiertos los interruptores que estoy señalando y ya podemos conectarlos donde se indican los puntos rojos para tener acceso a los extremos de la cámara, que es lo mismo que yo hubiese conectado un cable aquí y el otro cable aquí en el extremo, en ambos extremos de la ferrita. Y al yo hacer esa conexión, tengo acceso a los extremos de la cámara. Otro ejemplo sería, este ejemplo sí es interesante porque aquí no tengo el seccionador de puesta a tierra aislado, y en teoría se supone que no podría hacer la medición. Sin embargo, sí se puede. Ya tengo puros seccionadores que no son aislados. Entonces, ¿cómo tengo acceso a los extremos de la cámara? Bueno, cerramos este seccionador y colocamos una tierra adicional aquí en la salida del transformador. Colocamos una tierra adicional y adicionamos una ferrita. Entonces, al yo adicionar la ferrita, ya directamente puedo conectar un cable aquí, que tengo acceso a este extremo del interruptor, y al conectar el otro cable a tierra, es lo mismo que tengo acceso al otro extremo del interruptor. Entonces, vean, para una subestación que no tengo sistema de puesta a tierra aislado, también pudiera hacer la prueba dependiendo de la configuración que me consiga. De manera análoga también aplica para la parte de salidas en línea. Cuando no tengo seccionador de puesta a tierra aislado, coloco mi ferrita y tengo acceso a ambos extremos de la cámara del interruptor. Igualmente, cuando tengo subestaciones que están puestas a tierra en el otro extremo, conecto el cable directamente a un extremo, y al conectarme aquí en tierra, tengo acceso al otro extremo de la cámara. Entonces vean que podemos tener acceso a la cámara de distintas maneras. Va a depender fundamentalmente de la configuración de la instalación. Entonces, ya resumiendo un poco la parte de las conclusiones, decirles que se incrementan las condiciones de seguridad, porque al tener ambos extremos puestos a tierra, ya el personal de seguridad y los instrumentos de medición van a trabajar de manera más segura. A la vez, estoy cumpliendo con normativas internacionales. Como ya les indiqué, desde el punto de vista de seguridad, porque me indican que los extremos de la parte que se va a trabajar está puesto a tierra y cortocircuitado. Se reduce considerablemente el tiempo de la ejecución de la actividad, porque no vamos a desconectar cables, ni mucho menos. Se puede detectar rebotes de contacto, la tecnología lo permite. No es necesario desmagnetizar los TC porque manejamos corrientes muy pequeñas en corriente alterna.
y obviamente no habrá riesgo de disparo de relé de protección porque no vamos a estar inyectando corriente continua. Entonces vean que básicamente estas son las conclusiones. Y ahora sí le doy pase a mi amiga Daniela, que Gracias, continúe Raidel. mientras yo me pongo en mute. Así es, muchas gracias, Raidel. Muy interesante y muy importante en realidad esta presentación. Les quiero recordar que pueden visitar nuestra página web csa.megger.com/webinars para ver nuestro programa de siguientes webinars. Siempre están ahí en la web, así que además pueden ustedes también registrarse a los webinars a través de los links que se encuentran en cada uno. Vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas, pero sin antes quiero recordarles que pueden conectar con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y YouTube nos encuentran como @meggerlatam. Ahí en las redes sociales ustedes nos pueden enviar sus fotos, videos en campo con productos Megger y nosotros estaremos muy felices de repostearlos, de compartirlos con nuestros seguidores también. Así que ya saben, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales como @meggerlatam. Tenemos aquí algunas preguntas que nos han llegado. Las preguntas van dirigidas a tanto a Niklas, a Niels y a Raidel. Así que voy a empezar. La primera pregunta va dirigida para Niklas y nos dice, ¿el nuevo equipo de Megger, EGIL 200, tiene la tecnología DCM? Niklas, are you there? Yes, I'm here. So my first question for you is, the new Eagle 200 has DCM technology? The answer to that is yes. We have released the Eagle 200 last year, and we are currently working on adding features. And just as we speak, it will release the DCM technology to Eagle 200. So more or less in the end of this month or very, very soon, there will be availability of the DCM technology to the Eagle 200. Thank you, Niklas. Sí, como indica Niklas, efectivamente el nuevo equipo nuestro que lanzamos recientemente el año pasado ya tiene incluido esta función de pruebas con dual ground utilizando DCM, porque básicamente la misma tecnología que teníamos con los instrumentos que ya teníamos como los TM 1700 y 1800, así que la tenemos disponible no solo en los equipos que ya tenemos, sino en el que ya recientemente lanzamos. Thank you, Niklas. Thank you, Niklas. La siguiente pregunta es para Niels y dice, ¿cuál es la principal ventaja de la tecnología DCM comparado con otras marcas de analizadores de interruptores? So Niels, my next question is for you, and I'm roughly translating it, so it may not be all correct, but what is the main advantage of the DCM technology compared to other circuit breaker analyzer brands? Okay, can you hear me? Yes. Okay, good. Yeah, the advantages with the DCM technology, there are a couple of them. And one of them is actually that the test current is AC current, and it's kind of low current. It's maximum 100 milliamps. So it doesn't then affect the CTs. It does not magnetize the CTs. So you don't need a demagnetization after you have done a regular timing measurement. And there are also some other things. Since we use a very low current, then also the test cables are very light. There is no current source needed in that way. So it's a light cable, and the procedure you hook up is very similar to conventional timing. It's only 2 crocodile clamps that you put on each side like that. As Raidel showed in the presentation. And one other advantage is that it can also detect the arcing contact, which is the
the time that is stated as the mechanical timing of the circuit breaker when the arcing contact closes and openings. So it can sense that. And also it can sense contact bounces. Anything more? If you have multiple earth connections, like the link, you can also put ferrites on more on each one of them, and still you can perform the timing measurement. I think that's what I can say. Okay, thank you, Niels. Bueno, Niels estaba indicando varias de las ventajas que tenemos con la tecnología de CM comparada con otras maneras de hacer dual ground. Básicamente, Niels comentaba que una de las grandes ventajas es que utilizamos una señal en alterna, de alrededor de algunos cientos miliamperes, que al utilizar esa señal en alterna durante la prueba y que no sea de corriente directa, entonces no existe la posibilidad de que magneticemos los núcleos de los TC, por lo tanto no se corre el riesgo de que ocurra esa situación. Otra ventaja que tenemos con el equipo que indicaba Niels es que por el hecho de manejar corrientes muy bajas, los cables después van a ser perfectamente manejables y se puede ejecutar la medición de manera similar a como lo hacemos en subestaciones aisladas en aire. Otra ventaja de la tecnología de CM que nos indicó Niels, déjenme recordar, habló de la parte de 100 mA, habló de los cables de conexión y Niels, I don't remember the last advantages that you indicated. Can you repeat, please, the last one? Detect arcing contact. The arcing contact. Thank you. The arcing contact. Perfect. And bounces. Entonces, Niels también indicó que como podemos detectar el contacto de algo que es el que me define el tiempo cuando está cerrado o abierto el interruptor, entonces podemos también medir los rebotes de esos contactos durante la medición, cosa que no es fácil de hacer o complicado de hacer utilizando tecnología DRM o con corriente directa. Eso es básicamente la diferencia que indicó Neil. Thank you, Neil. Gracias, Raider. Mi siguiente pregunta va dirigida para ti. Nos dicen, ¿por qué tan sugestivo este nombre al webinar? Tiempos al GIS. ¿Sabemos los tiempos son importantes en los interruptores? Sí, justamente por eso es la explicación. Es decir, los tiempos son importantes en las GIS, pero la manera de cómo medirlo cambia radicalmente si yo lo hago de manera convencional o utilizando una tecnología que me permita mantener las condiciones de seguridad. Entonces, el tema de tiempos en GIS es que, si bien es cierto, es importante hacerlo, no siempre se tiene la tecnología para realizar las pruebas de manera segura y rápida. Entonces, en el caso nuestro, lo que queremos es indicar que las pruebas se pueden hacer, pero no de manera convencional, sino utilizando un desarrollo que realizó Jan Meyer hace varios años, que nos permite obtener la misma información, pero incrementando las medidas de seguridad y agilizando el tiempo invertido en la prueba. Eso es básicamente lo que pudiera decir en ese sentido, Dani. Gracias, Raidel. Mi siguiente pregunta, Nicholas, my next question is for you. I'm going to say it first in Spanish and then in English. La siguiente pregunta es para Nicholas y nos dicen, ¿cuánto tiempo tiene esta tecnología probada en campo? So, how long has this technology been proven in the field? That is actually quite long. We, Megger, were first in the industry to introduce the dual ground technology, the DCM. So it's closing up to 20 years. Not really. I think it was launched in just passing the mid
2000, so something down to something like 18 years maybe in the field. Niels maybe have the exact number, but something like this, close to 20 years. Wow, that's a long time. Thank you. Yes, it is. Ok, Niklas comentaba que sí, efectivamente la tecnología no es una tecnología reciente, estamos hablando cerca de 18 o 20 años que ya se lanzó, es decir, que estamos hablando de algo que está perfectamente probado en el mercado y que no es nada nuevo, ya tenemos bastante tiempo con nuestra manera de hacer las mediciones de dual grado dentro de la empresa. Thank you, Niklas. Gracias, Raidel. La siguiente pregunta es para Niels. ¿Hay algún riesgo de afectar otros equipos al momento de realizar la prueba GIS? Por ejemplo, transformadores de corriente. So Niels, our next question is there any risks of affecting other equipment at the moment of GIS testing? For example, in current transformers? If you use the DCM technology to do the timing, there is no risk to magnetize CTs because of the low current. If you intend to do, let's say, a contact resistance measurement, then it's like mandatory to do that with a DC current and also with a rather high current. So then it's of course a risk to do, but that's a completely other measurement. Now today we have talked only about timing measurement. So. Ok. Indicaba Niels que sí, efectivamente, cuando hacemos la prueba de dual ground utilizando la tecnología DCM, específicamente hablando de pruebas de tiempo, al utilizar baja corriente no hay riesgo de magnetizar los núcleos del TC. Ahora bien, viendo desde el punto de vista general, a la GIS también se le hacen pruebas de resistencia de contacto. En ese caso, sí se utiliza, o sea, mandatoriamente, o sea, por las normas, corriente en directa, y en ese caso sí hay un riesgo de energización, de magnetización de los TC, pero no es tópico de lo que estamos mostrando hoy. Estamos hablando específicamente de pruebas de tiempo. Entonces, en pruebas de tiempo no hay riesgo de magnetizar los TC siempre y cuando utilicemos esta tecnología debido a que son corrientes de prueba de ensayo muy bajas y en corriente alterna. Thank you, Niels. Gracias, Raidel. Nuestra pregunta siguiente es para ti y nos dice, en una GIS nueva ABB-ELK con doble aterramiento, el mismo especialista de la GIS retiraba de un lado el aterramiento y realizaba la prueba. Con un lado aterrado y con otro no. ¿Esa forma sería incorrecta? No, la forma no es incorrecta porque como les comenté, la prueba se puede hacer tanto convencional como con dual ground. La diferencia es que cuando hago un dual ground incremento las condiciones de seguridad. Ahora bien, ese tipo de instalación específica que mencionaste en la pregunta, nosotros podemos hacer la prueba también haciendo unas conexiones bien particulares que la pudiéramos tratar no conectando ferritas, les adelanto, pero sí unas conexiones que nos va a permitir hacer la prueba de manera segura y sin poner en riesgo ni el personal ni el instrumento de medición. Pero ahí lo que les recomiendo a la persona es que nos escriba particularmente a mi correo y ahí podemos atenderlo y decirle cómo hacemos la prueba en específico. Porque yo entiendo que cuando el fabricante no sé si fue un proceso de commissioning, si fue un proceso de commissioning siempre hay más facilidad para hacer las conexiones, pero sí presenta ciertos desafíos ese tipo de instalación en particular que ya nosotros hemos probado y sabemos dónde conectarnos y cómo hacerlo. Entonces ahí la invitación es que se ponga en contacto con nosotros para darle un tratamiento particular. Gracias, Raidel. Nuestra siguiente pregunta es para Niklas y dice, ¿cuáles son las principales diferencias entre las tecnologías DCM y DRM? So Niklas, what are the main differences between DCM and DRM technologies? Yeah, thank you. I think we have talked about this, but the very short repetition then would be that the DRM method, the dynamic resistance measurement, was a method that
we commercialized early 90s, we as Megger, and it's made for making arcing contact, to measure the length of the arcing contact. This can be used also for the dual ground or both sides grounded, but the disadvantage is that you have to have a high current, DC current, to detect the resistance changes when it operates, when the circuit breaker operates, and in particular in GIS applications, since the parallel resistance is very low. So that means that you need a bit heavier and bulkier equipment rather than the DCM using a high frequency, low current signal, as Niels described. Then you need a lightweight equipment. And then also you heard about the disadvantages or advantages to the DCM there. But the differences is mainly that high current with DRM, low current and AC with the DCM. Sí, en esta oportunidad, Niklas hace mención que la tecnología de RM fue desarrollada a principios de los 90 y que fue abandonada, si se quiere, por Megger, porque se utilizaba alta corriente para detectar el cambio de posición de los contactos, y fue lo que dio origen a lo que conocemos como DCM. Utilizamos baja corriente con corriente alterna, y que básicamente DRM nace para evaluar la longitud del contacto de arco, no solo evaluarlas desde el punto de vista cualitativo, sino cuantitativo, porque podemos medir el desgaste del contacto de arco, y que se utilizó esa tecnología de RM para obtener también los tiempos, solo que después se presentaron una serie de dificultades por el tema de la medición de resistencia, que no podía detectar bien el cambio de posición. Fue que migramos a lo que es hoy en día DSM, pero Megger en su momento, cuando era el programa, fue pionero del desarrollo de esa tecnología en conjunto con otra empresa fabricante de interruptores en Suecia. Thank you, Niklas. Gracias. Thank you, Niklas. La siguiente pregunta va dirigida para Niels. ¿La tecnología DCM funciona para interruptores de generadores? So Niels, our next question is for you. The DCM technology works for generators, circuit breakers? Yeah. The short answer is yes. And if I elaborate a little bit, usually a generator breaker, in one side it's directly connected to the generator to minimize the power loss from the generator to the circuit breaker. And on the other side, it's usually connected to a ground connection. That is, you cannot open that one. And it's also a grounding through the generator. So it's actually grounded in both sides. And yeah, it's a very big work with a conventional method to open up the flexible connection between the breaker and the generator. So in this, you can gain a lot of time with the DCM technology here to just do the timing on the circuit on the generator breaker. Yeah. Okay, thank you, Niels. Sí, la respuesta es sí, efectivamente se puede utilizar la tecnología DCM, dual ground, en interruptores de generadores. Explicaba un poco Niels que en ese tipo de interruptores lo que se busca es que estén muy cercana la conexión hacia el generador para evitar las pérdidas, y que perfectamente podemos utilizar la tecnología para hacer las pruebas, y el ahorro de tiempo es significativo porque no se tendrían que desconectar una cantidad importante de tornillos asociados a la magnitud de corriente de esos conectores, que son grandes. Entonces ahí el impacto en el tiempo es significativo. La respuesta es sí, perfectamente se puede utilizar en los interruptores para generadores. Gracias, Raidel. Me quedo contigo. La siguiente pregunta es para ti. ¿Se recomienda la operación Open, Close, Open para interruptores GIS?
la operación OPE close OPE, es decir, recierre no No, exitoso. Sí, no sé. sí. No, Sí. esa es otra manera de llamarla. Sí, OPE close open. Va a depender de si el interruptor está asociado a un transformador o no. Si está asociado a un, y si tiene recierre. Me explico, si tiene un transformador asociado, no va a tener un recierre conectado, por lo tanto no. Si bien es cierto, mecánicamente el equipo podría ejecutarlo, no tendría sentido hacerlo en campo porque nunca va a estar bajo esa condición. Ahora, si es un interruptor de línea y ese interruptor de línea tiene un recierre eh, asociado, perfectamente se puede hacer la prueba, pero repito, la recomendación es hacerla siempre y cuando tenga esa función. Si tiene la función de recierre, perfecto. Pero si es un trafo, si es un interruptor asociado a un trafo, no va a tener función de recierre, por lo tanto, con que haga cierre-apertura, más que suficiente. Yo lo que pudiera recomendarle, que aparte, si dispone de poco tiempo, que haga una apertura, un cierre y un cierre-apertura. Eso sería, en ese orden de importancia, eh, lo que sería la recomendación de parte mía en todo caso. Adelante, Dani. Gracias. La siguiente pregunta es para Niklas. En el TM1700, ¿se necesita comprar una licencia especial software para realizar las pruebas AGIS? So, Niklas, my next question is for you. In the TM1700, is it necessary to purchase a special software license to do GIS test? No, it's not any software license for GIS tests. So the short answer there is no. It's all included. However, if we talk about the tests that we do with the DCM, there is a hardware accessory with this DCM technology that needs to be added, so to speak, to a regular TM 1700 system. But from a software perspective, there is no license, extra licenses. Ok, Niklas comentaba que no, en el caso del TM1700 no se necesita ninguna licencia especial, nada adicional a nivel de software, porque lo que se haría a nivel de hardware, que sería la conexión, va a llegar a un dispositivo. Esto sí lo agrego yo, no lo dijo Niklas, pero va a llegar a un dispositivo que es el DCM, y de ahí él entraría a los canales normales del equipo. Es decir, a nivel de software no habría nada que hacer, ni adquirir una licencia adicional, ni nada por el estilo. El equipo ya viene con la capacidad. Gracias. Niels, my next question goes for you. ¿Se puede utilizar DCM en interruptor de 2 unidades de interrupción por fase? So I think it translates to, can you use DCM in a 2 units of interruption circuit breaker per phase? Yes, you can. It's just to use two of the DCM cables you attach to one DCM cable for each interrupter, basically. So yeah, it's the same as a conventional measurement. Yeah. Okay. La respuesta es que sí, efectivamente se puede, que cuando tenemos interruptores de 2 cámaras por fase, se puede utilizar la tecnología de DCM. Lo que hay que disponer es de la cantidad de cables necesarios para tener acceso a los extremos de las cámaras, pero perfectamente se puede hacer la prueba. Gracias. Raidel, la siguiente pregunta, y me parece que ya la última, no, tenemos todavía unas preguntas más. Entonces, la siguiente pregunta para ti, Raidel, es, en algunos casos existe TC en los extremos del interruptor. ¿Este método afecta a los TC? Si se quiere esa pregunta, y sí, ya había sido contestado por Niels, y no, la respuesta es que no lo afecta por la magnitud de corriente de prueba que estamos conversando. Entonces la respuesta no lo afecta. Pero ya habíamos dado esa respuesta con Niels. No sé si hay otra consulta por allí, Dani. Sí.
Nos dicen, la metodología Dual Ground es la única metodología que se puede aplicar en interruptores GIS. ¿Eso sería para mí o...? Sí, para ti. Ok. No, la respuesta es no, no. La tecnología DSM no es la única que se puede utilizar para probar GIS. De hecho, como indiqué en la presentación, se puede hacer de manera convencional con los riesgos que ello implica. Y Dual Ground lo que indica es la posibilidad de hacer la prueba con ambos extremos puestos a tierra. Ahora, la manera que nosotros lo hacemos es DSM. Hay otras maneras como DRM que ya no lo hacemos nosotros, pero y otras técnicas que aplican otras empresas que tendrán su manera de obtener las mismas mediciones, pero no es la única. No es la única. El trabajo mío es indicar qué es lo que hacemos nosotros y cómo lo hacemos. Pero ya ahí sí no entraría a dar detalles, si bien que lo conozco, pero de otras empresas. Pero no es la única. Gracias, Raiden. Y la última pregunta que tengo para ti es, ¿la tecnología DSM es viable para cualquier modelo de GIS o solo las nuevas? Ok. Como indiqué en la presentación, la aplicación de la tecnología depende fundamentalmente del acceso al el seccionador de puesta a tierra aislado, y eso va a depender de la configuración que tenga esa GIS. Sin embargo, en aquellas instalaciones, como mostré también, que no se tenga seccionadores de ese tipo, y dependiendo de la configuración de la GIS, también podemos hacer la prueba con Dual Ground conectando la ferrita en puestas a tierra portátiles, por decirlo de alguna manera. Pero va a depender fundamentalmente del tipo de GIS, de que tenga o no seccionador de puesta a tierra aislado, y si no lo tiene, también pudiéramos eventualmente hacer la prueba. Habría que evaluar cada caso en particular, porque hay GIS que complican el acceso a esas puestas a tierra, pero en la gran mayoría de los casos, por no decir todos, podemos realizar la prueba. Como regla general, en aquellas GIS que se puede hacer la prueba de manera convencional, muy probablemente nosotros lo podemos hacer también con DSM. Y recuerden que nosotros, como Megger, la hacemos de dos maneras, tanto convencional como DSM, solo que con DSM ya agregamos una serie de ventajas que ya se las indiqué en la presentación. Entonces yo diría eso, Dani. Listo, muchísimas gracias, Raiden. Quedaron algunas preguntas, de hecho bastantes preguntas pendientes. Yo creo que podríamos ver si es que Sí, la podemos atender luego. Luego, vía correo electrónico o vía panel, tendríamos que analizarlo ahí. Así que sí, muchas gracias, Raidel, por responder las preguntas. Hemos llegado ya al final de nuestro webinar y por favor, cualquier otra pregunta o solicitud, comentario adicional que tengan, recuerden que nos lo pueden enviar a csasales@megger.com. Y al finalizar este webinar, al momento en que yo cierre la sesión, se va a lanzar una encuesta. Así que les pedimos, por favor, nos ayuden a llenar esta encuesta, ya que nos ayuda ya que sus comentarios nos ayudan a continuar mejorando nuestros webinars, además de que nos ayudan a ver si es que ustedes están interesados en una copia del PDF de la presentación para que nuestros representantes les hagan llegar la misma, y también nos ayuda a saber qué temas son de interés para ustedes, para nosotros incorporarlos también dentro de nuestros webinars. Así que muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por estar presentes en este webinar. Muchas gracias a Niklas, Niels y Raidel que nos acompañaron en este importante tema. Niklas and Niels, thank you very much for being here, for joining us, and for responding to this few questions. We are about to close the session, but before we close, would you want to say like a few goodbye words, or would you like to say anything? Yes, first of all, thank you everybody who attended, and thank you Daniela and Raidel to invite us for this session, and
been a pleasure, and I assume we will answer all questions in some way to that has been asked, because not everybody could be asked through the session, but we'll take care of that, I guess. So thank you so much, and that's all from my side. Thank you, Nicholas. Yeah, thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí salió algo de español. No, agradecidos a todos por la asistencia, y gracias fundamentalmente a nuestros compañeros de fábrica, a Nils y a Niklas, que allá es tarde en sus lugares de trabajo y están dándonos soporte en este tipo de actividad. Así que, Daniela, todo tuyo. Muchas gracias, así es. Thank you, Nicholas. Thank you, Nils, for being here. Thank you for joining us. Gracias, Raidel, también por la importante sesión. Y sin más, que tengan una buena tarde, un fin de semana. Vamos a cerrar la sesión. Por favor, no se olviden de llenar la encuesta. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.